Está un poco raro Madrid hoy, ¿no? Y es que efectivamente estamos en Dubái. Y lo mejor de todo es que no estaremos solos estos días, sino que estaremos con el mismísimo Michaelus, que hacía bastante tiempo que no salía por este canal. Es gracioso porque me siento como en el meme de Spider-Man ahora mismo. Vamos vestidos exactamente iguales, no sé por qué. Me has tocado un poco la ropa. No, es que tenemos la misma ropa. Hemos venido a crear contenido unos cuantos días para Visit Dubai e Insta360, así que en este vídeo, además de comentaros las claves para hacer mejores vídeos, veréis que estamos haciendo aventuras bastante diversas y yo creo que lo pasaremos bastante bien. 3 años. 3 años. Yo digo 4. Es curioso porque hay un dicho popular bastante escuchado en este sector y es la famosa frase "ya lo arreglaré en edición". Y es que es cierto que sí, hay muchas cosas que se pueden arreglar en edición, pero siempre, amigos y amigas, sí se cumple un factor común y es que esté bien grabado de base. Y es que de verdad, no os imagináis cuántas horas de retoque de color, de audio, de luz y mil cosas más os podéis ahorrar si grabáis ya bien desde base. Así que con esto os voy a dar unos cuantos tips para grabar bien los vídeos. Además de escoger la resolución, es importante saber a cuántos fotogramas vas a grabar, en base a las necesidades que tengas. 50 fps si grabas a cámara lenta o 25 fps si no vas a hacer cámara lenta. El balance de blancos. No sabéis lo difícil que es corregir una imagen si se ha grabado con una temperatura mal de base. Os aseguro que la temperatura no es tan fácil de corregir en edición. Grabar en log es clave a la hora de hacer la colorización, ya que obtienes mucha más información en las luces y en las sombras. Graba bien el audio. En mi caso para vlogs utilizo este micro Rode VideoMic Pro Plus, aunque también podría usar un micro de corbata. Simplemente depende de cómo quieres que se escuche. Controla los niveles de audio. Es muy difícil corregir un audio que se ha grabado sobresaturado de base o que se ha grabado demasiado bajo y luego tienes que subirle la ganancia, porque se escuchará con mucho ruido de fondo. Y la estabilidad. Otra cosa muy importante, sobre todo si estás grabando B-roll. De hecho, un truco que suelo usar yo para grabar mucho más estable si no tengo un gimbal es hacer lo que se llama el famoso Ninja Walk, que básicamente consiste en caminar apoyando primero los talones y después las puntas. Y otro detalle es que cuando grabéis cámara en mano es importante apoyar y poner muy cerca los codos de la parte de tu dorsal y tu pecho y no extender mucho los brazos para que tengas mucha más estabilidad grabando. Evidentemente sobra decir que depende mucho del tipo de grabación. Al fin y al cabo no es lo mismo estar grabando un vídeo publicitario con cada plano muy medido que estar grabando un vlog en Dubai mucho más run and gun, que se dice, como puede ser este, donde veréis que me voy adaptando a las situaciones. Por ejemplo, ahora estoy grabando en sombra y detrás tengo sol, o a lo mejor a lo largo del vlog si vamos al desierto veréis que igual se mete polvo en la cámara, o que en muchas ocasiones tengo que poner balance de blancos automático porque la situación de luz va cambiando mucho. En definitiva, adaptaros al tipo de vídeo que estáis haciendo, pero intentad grabarlo lo mejor posible desde cámara. Por cierto, algo que me encanta de Dubái es toda esta zona centro que se llama Downtown, donde está el edificio más alto del mundo, el Burj Khalifa. Pero ahora olvidémonos un poco de toda esta zona urbana porque nos vamos a un sitio mucho más inhóspito. Acabamos de llegar al desierto a hacer una experiencia que ya hicimos hace 6 meses cuando vinimos a Dubái. Por favor, mirad los bicharracos que hay aquí aparcados que estaremos conduciendo. Mi colega, ¡hola! Vlog dentro de vlog. Pequeño inciso antes de la aventura, me están customizando un poco árabe. Es importante no solo ir al desierto, sino que parezca que pilotas en el desierto. Aquí está, mi colega pilota bastante de esto. Tú, Arnau, ¿cómo te ves conduciendo esto? Pues de puta madre. ¿Bien o qué? Esto es locura, por eso esto es... Nos vamos a volcar por lo menos y vamos a... Let's go. En serio. I don't have driving license. Go. Hace un calor bastante interesante, eso sí, hay que decirlo. Y con esto todavía más, pero... Tenemos 40 y 760. ¡Los bichos, cómo suenan! ¡Vamos, Armin! Es gracioso como ver todos los cochecitos y las Insta360 alrededor. Honestamente, a veces me pregunto qué hacemos en estos lugares tan random, con peña aquí en un coche, pero esto mola mucho. Que estoy un poco mareado. Por cierto, gente, todos los clips de B-roll que acabáis de ver en el buggy, que parecen grabados con un dron en tercera persona, fueron grabados con la Insta360 X4, que es la que estamos probando, y este palo invisible de 3 metros, bastante fresco. Tienen otro, ¿no? Insta360. Tiene uno de 1,5 metros, cada uno tiene su función, pero este es que es una locura. Esto es increíble. ¿Cuál es el vídeo que has subido a Instagram que más te ha molado que hayas hecho con la Insta? Porque Mike, quien no lo conozca, bueno, podéis seguirlo, pero tiene muchos vídeos creados con la Insta en 360 con móvil. El vídeo que más me ha gustado ha sido el de la pelota de fútbol, o sea, que es que te puedes acercar muchísimo a la pelota, que eso con otra cosa pues no lo puedes hacer. Genera algo inmersivo, ¿no? O sea, genera un efecto súper inmersivo con las cámaras lentas y todo, que es increíble. Que bueno, sobra decirlo, lo digo en todos los vídeos, pero en la descripción tenéis todo el material que estamos usando, y ya no solo el material que os suelo usar, sino esta Insta con el palo también bastante fresca. Con esto también te puedo partir la cabeza. Bueno, ya vuelvo a ser persona otra vez, ya me veis con mi skin tradicional. Pero bueno, otro tip esencial que tenéis que tener en cuenta siempre para grabar mejores vídeos es aprovechar y grabar con distintas focales en función de lo que queráis transmitir en cada plano. Os voy a dar ejemplos prácticos
de para qué puede servir cada focal, así que tomad nota. Lentes angulares, planos generales de localización exterior, sirven para ubicar muy bien dónde estamos, planos dinámicos o de acción, planos POV, planos arquitectónicos aprovechando los puntos de fuga o planos para creación de contenido modo blog. Lentes normales, plano medio con bokeh de fondo, bien para diálogos por ejemplo, primeros planos para fijarnos en una emoción o gesto, planos detalle de localización o todo tipo de planos de acción. Digamos que son las lentes más versátiles. Lentes teleobjetivo, planos detalle como un ojo por ejemplo, plano general pero con el fondo comprimido o planos robados. Nos acaban de traer a un lugar de jet ski con unas motitos de agua, como no, vamos piloto y copiloto. Bueno, luego voy a conducir yo y... Es que no me fío en nada. no te fíes nada de mí. No, en buggies no tenía carnet, aquí tampoco. Primera vez conduciendo moto de agua, tenemos salir vivos. Experiencia absolutamente increíble. Eso sí, creo que voy necesitando una ducha. Vale, ya estoy duchado y mucho más limpio. Y es que normalmente hay mucha gente que dice, no, es que yo no hago vídeos porque este creador sí que domina mucho el storytelling o sí que él sabe contar muy buenas historias y yo no. Y lo peor de todo es que sí que sabrá contar una buena historia, pero es gracias a tener un buen guión. De hecho, yo ahora mismo tengo anotado todo lo que estoy diciendo en este vídeo en un guión que hice unos días antes de venir a Dubái, porque es muy importante antes de ponerte a contar una historia, saber qué quieres contar, cómo lo vas a contar y dónde lo vas a contar. Porque en la improvisación es donde una historia ya empieza a cojear o empieza a ser mal contada. Por cierto, pequeño inciso, se va notando en qué ciudad estamos. Es que no paras de pasar, mira, ahí pasa el Perit. De hecho, hay distintas plataformas con las que podéis escribir guiones en función de la plataforma donde lo estéis escribiendo. En mi caso, si escribo el guión desde ordenador, suelo utilizar Notion, que sirve para organización, más allá de también de hacer guiones. Y en el caso de que escriba un guión por la calle, que me venga la inspiración en cualquier lugar, suelo utilizar el propio bloc de notas del iPhone. Que sé que no es lo más profesional del mundo, pero de verdad que os recomiendo no esperar a llegar a casa para apuntar cualquier idea que se os ocurre, porque luego se te olvidará y las mejores ideas se te ocurren pues cuando estás paseando, cuando estás duchándote o yo que sé, cuando estás conduciendo. Evidentemente, si conduces, escribe la idea una vez aparques. Conduce con responsabilidad. Vale, y ahora os dejo corriendo porque nos vamos a hacer una aventura que nunca hemos hecho con algo relacionado con esto que veis aquí arriba, el cielo. Efectivamente, vamos a hacer un poco de helicóptero. Número de veces que he volado en helicóptero, 0, pero creo que va a ser una buena experiencia. ¡Ay, qué luz! Otra clave importante para grabar buenos vídeos es que grabéis planos variados. Mismamente en este vídeo podéis ver que a veces grabo planos cámara en mano, a veces literalmente apoyo la cámara en cualquier lugar, y cuando digo cualquiera es cualquiera, para hacer planos aproximándome a cámara, que también quedan muy bien. A veces, si cuento con alguna persona que me ayude en la grabación, grabo este tipo de planos de seguimiento mientras voy hablando a cámara. A veces puedes usar perspectivas distintas para llamar la atención, o incluso planos creativos como los que estamos haciendo en las actividades con la Insta360 y el palo invisible, que le dan un toque especial al vídeo y hacen que estimule todavía más el ojo y por lo tanto tengas más retención de audiencia, es decir, que la gente se quede más hasta el final del vídeo. De hecho, literalmente me estoy preguntando por qué has llegado hasta este punto del vídeo y todavía no te has suscrito. Por favor, suscríbete ya, si no desde Dubái cogeré un vuelo hasta la ciudad donde vivas y formatearé todas tus tarjetas de memoria, así que no defraudes, por favor. De hecho, esto sobra decirlo, pero no aplica solamente a los vlogs, sino que a cualquier vídeo que hagáis para clientes. Por ejemplo, en vídeos de conciertos es importante hacer planos cerrados del artista, abiertos de cuerpo completo, desde el fondo de la pista, estáticos y en movimiento también, planos del público, planos ultra angulares. Como veis, no estoy hablando solamente del tipo de plano, abierto o cerrado, sino que también hablo del movimiento de cámara, el desplazamiento, la interacción a cámara, todo cuenta. Y como mensaje final me gustaría deciros que uséis el equipo que tenéis y no os sintáis limitado por ello. Y de verdad soy completamente consciente de que este consejo es un poco controversial, y más siendo creador de contenido en redes sociales, porque sé que ahora me vendréis muchos y me diréis, vale Mirko, es muy fácil dar ese consejo, pero si te estás grabando con una cámara genial y estás aquí en Dubái donde los paisajes son increíbles y estás con la última cámara 360, y sí, tenéis razones así, pero no siempre lo fue. Al principio, en mis inicios hace muchos años, empecé haciendo las fotos y los vídeos todas con mi móvil, lo que tenía a mano. Y por supuesto que, lo dicho, no estaba en una ciudad como esta, ni siquiera vivía en Madrid, sino que las fotos y los vídeos los hacía en mi barrio y trataba de que luciese lo más estético posible, porque son los medios de los que disponía. Incluso cuando logré comprarme mi primera cámara, no era una como la que me está grabando ahora mismo, sino que era la típica cámara de inicio que costaba aproximadamente 200 euros, que para los que seáis de otros países, aquí en España 200 euros es más o menos poco para lo que es una cámara, y no resistía bien el ISO, no tenía log, el autofocus no era muy bueno, pero de nuevo, es lo que tenía y es con lo que hacía este tipo de vídeos que estáis viendo por encima. La clave es que tengáis el equipo que tengáis, tratéis de hacer los mejores vídeos
vídeos, elaborar la mejor historia posible y editarlo de la mejor manera posible. Yo llegué a hacer campañas publicitarias para marcas o vídeos de viajes muy guays que hoy en día veo y me gustan mucho, evidentemente tienen fallos porque estaba aprendiendo, pero que de nuevo lo grabé con cámaras que no eran muy profesionales y nada que ver con lo que me estoy grabando ahora mismo. Que de hecho quería aprovechar que está mi gran compañero Michaelus acompañándome, porque tú te caracterizas mucho por hacer contenido de móvil en redes sociales, ¿no? Sí, o sea, yo uso bastante móvil, sí que es verdad que me tendría que callar esto, pero realmente en móvil, o sea, en redes sociales funcionan mucho mejor. Entonces, los que no tengáis cámara, por favor, usar el móvil, porque eso os hará mejorar mucho de cara al futuro. Quieres o no, si hago una foto con el móvil o con la cámara, será mejor la cámara, obviamente, pero también os hará romper mucho más la cabeza para mirar encuadres, luz y todo eso. Entonces, si conseguís que con el móvil os salen buenas fotos o vídeos, con la cámara será mucho más fácil. Y mismamente también Jordi Qualitic, ya sabéis, uno de los fotógrafos creativos más virales de todo Instagram, que muchas veces trabajamos juntos y también está aquí viviendo la experiencia con nosotros en Dubai, os puede servir como referencia porque hace muchísimos trucos creativos muy virales usando objetos o inventos que hace él andar por casa. De hecho, es una de las claves de su éxito. Os voy a dejar por aquí encima resultados de fotos que hace él y la verdad que lucen espectaculares. Así que nada, no me enrollo mucho más, se acaba nuestra experiencia por Dubai, como veis ha sido una locura. Si queréis saber las claves para editar mejores vídeos en lugar de grabar, comentad por aquí abajo y por supuesto suscribiros, ya que en este canal subo los detrás de cámaras y mi vida como filmmaker semanalmente. Big Michaelus, se acaba nuestra aventura por Dubai. ¿Qué tienes que decirle a todos? Usar móvil. Usar móvil. Que no tengáis excusas y hacer lo que podáis. Pero siempre lo mejor posible, ¿no? Eso, siempre, siempre. Venga, nos vemos, chavales. ¡Chao!